Ay, qué alegría me da cuando empezamos a hacer series nuevas, la verdad. Uy, madre mía, que no me puedo colocar la grabadora con el micro aquí, ahora. Que no se mueva eso, que se vuelve loco el vídeo. Luces, cámara, nerd y acción. Muy buenas a todos, vamos Amazonas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va yendo la semana? Espero que todo esté yendo estupendamente, como siempre. La verdad es que es una alegría siempre volver a verlo, ya sabéis, mi nombre es Carlos Núñez, encantado de volver a vernos. Aquí un saludito muy cordial y hoy estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta muchísimo cuando empezamos nuevas series dentro del canal. Y hoy es un día de eso, ¿no? Es un día en el que vamos a estrenar una nueva serie. Muchas son las personas que me preguntan cómo me meto en el mundo del coleccionismo. Carlos, quiero empezar a leer cómics, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los conservo? ¿Cómo los guardo? ¿Qué es una grapa? ¿Qué son rústicas? ¿Qué son cartonés? ¿Qué es el manga? ¿Qué es el cómic europeo? ¿Cuál es el cómic americano? ¿Qué punto de entrada es el mejor para meterme a leer cómics de superhéroes? Muchísimas preguntas me llegan a lo largo de todas las semanas. Yo le intento responder de la mejor manera posible, pero bueno, se me ha ocurrido que podía hacer una serie en el propio canal en el que vaya hablando de todos esos aspectos, ¿no? Vamos a hablar de cómo entrar a leer cómics, da igual que sean cómics de superhéroes, como cómics independientes, cómics europeos, lo que sea, ¿no? Vamos a intentar aclarar por ahí esa cosa, cómo los conservo, dónde los compro, qué tiendas son mejores para comprarla, cómo los puedo guardar para que no se me estropeen, qué son grapas, qué son rústicas, qué es un cartoné, en qué formato me lo puedo encontrar y demás. Todas esas preguntas las vamos a resolver en esta nueva serie que vamos a empezar justo hoy. Pero antes voy a beber agua. Todavía no sé cómo le voy a poner de nombre a esta serie, pero bueno, ya veréis por ahí, cuando ya salga este vídeo vais a tener por ahí el nombre de la serie. Lo que sí sé es de lo que vamos a empezar hablando. ¿Por qué? Pues porque no se puede empezar a hablar de cómics sin hablar de cómo, por dónde empiezo. Una de las preguntas muy importantes. ¿Cómo empiezo a comprar cómics? ¿Desde dónde me meto? ¿Cómo me puedo meter a leer cómics de Marvel? ¿Por qué buen punto de entrada es el punto para entrar a los cómics de DC? Con las independientes, ¿cómo lo hago? Pues hoy vamos a hablar de cómo empezar a leer cómics. ¿Listos? ¿Listos? ¿Tú por ahí estás listo? Te veo que no te... Ponte el cinturón porque veo que no lo tienes puesto, así que ponte primero el cinturón y luego empezamos. Ahí, así me gusta, vamos a empezar. ¡Comenzamos! La gran pregunta que siempre me encuentro cuando alguien me viene y me dice, oye, ¿cómo empiezo a leer cómics? ¿Cómo empiezo a leer cómics? Yo quiero empezar a leer cómics, la verdad es que me gusta muchísimo, tengo curiosidad por meterme en ese mundillo, pero no sé por dónde empezar. Me voy a una tienda de cómics y me vuelvo loco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué cómic tengo que entrar? Pues bueno, muy simple. Yo os voy a plantear dos cositas que son muy simples y que vais a ver que os van a servir. Yo os voy a hablar desde mi experiencia, o sea, os voy a contar qué es lo que yo personalmente hice para entrar a leer cómics. Vamos a hablar del cómic de superhéroes primero, porque es uno de los cómics, uno de los mundos en los que más problemas vamos a tener para entrar. Con cómics de superhéroes vamos a resumir tanto los cómics de Marvel como los cómics de DC, porque este primer consejo que os voy a dar es lo mismo para ambas editoriales, ¿no? Muchas veces decimos, ¿por dónde empiezo a leer? Por ejemplo, tengo un personaje que quiero leer y es Spider-Man. ¿Me empiezo a leer desde el número 1? ¿Por dónde me meto? Es que estoy muy perdido. No, o sea, mi primer consejo es que os vayáis a cómics actuales. Primero, determinar cuál es el personaje que os interesa. ¿Qué os interesa? ¿Queréis leer Iron Man? ¿Queréis leer Capitán América? ¿Queréis leer Superman, Batman, Mr. Milagro? ¿Qué os interesa leer? ¿Qué superhéroe os llama la atención? Cuando tengáis eso, aclaro, cuando ya digáis, pues mira, quiero leer el Capitán América, o quiero leer Superman, o quiero leer Batman. Es tan simple como ir a vuestra tienda de cómics, vais allí y preguntáis, oye, ¿cuál es el último cómic de Superman que tenéis? Pues mira, tenemos esta grapa. Pues esa grapa es la que vais a empezar a leer. No os vayáis a Orígenes, no os vayáis a... Que si me voy al número 15 de Amazing Fantasy, que es el primer número donde apareció Spider-Man, que si me voy al primer número de Detective Comics o al primer número de Action Comics para leer a Superman o a Batman, porque vais a salir espantados.
¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que esos cómics son cómics con muchísimos años ya. En su mayoría están escritos en los años 60. Si nos vamos al caso de Batman y de Superman, estamos hablando de los años 40. Ha llovido ya desde entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Las narrativas son muy diferentes, la manera de escribir son muy diferentes, son historias más simplonas, son historias con un corte mucho más juvenil, un corte incluso en algunos casos muy infantil, y probablemente si empezamos a leer eso, salgamos espantados del mundo del cómic, no querramos volver. ¿Por qué? Pues porque pensaremos que todo eso es igual. Esos cómics necesitan de un bagaje muy grande dentro del mundo del cómic del superhéroe. Necesitamos leer muchos cómics de superhéroes para ir haciendo el paladar, ¿no? Para que cuando lleguemos a esos cómics sepamos contextualizarlo y no nos vayamos de madre, ¿no? No llegue en el momento en el que digamos, voy a leer Batman con todas las ganas y ahora me leo una historia que prácticamente son historias para niños pequeños y diga, esto en serio es Batman, a tomar viento, yo no quiero leer más cómics, y no ese no es el objetivo. Entonces yo os recomiendo eso, vais a vuestra tienda, cogéis el último número de lo que os interese leer, y eso tranquilos, porque eso hará que en un principio primero descubráis si el personaje realmente os gusta o no. Es muy simple, es muy normal que, digamos, veamos una película de un personaje y digamos, ¡buah! Me encanta Superman, ¡buah! Me encanta la Capitana Marvel, ¡buah! Me encanta Iron Man en el cine, pero cuando llegamos a leerlo en el cómic no son lo mismo. ¿Por qué? Pues porque son dos universos muy diferentes. Le pega un leñazo al micro que os he vuelto loco. A los que tengáis auriculares os he reventado la vida. Como iba diciendo, probablemente esos personajes son personajes muy diferentes en las narrativas, ¿no? Las narrativas visuales, las narrativas audiovisuales, las narrativas del cine son muy diferentes a las narrativas del cómic. Donde podemos encontrar un personaje que aquí es de tal forma, en los cómics es diferente, aunque normalmente suelen ir un poco emparejados. Entonces, el primer beneficio es que vamos a conocer si realmente nos gusta ese personaje. El segundo beneficio que vamos a encontrar es que vamos a tener interés por dónde viene lo que está pasando en el cómic. Si tú empiezas un cómic de Iron Man, por ejemplo, y empiezas en un arco, por ejemplo, un arco nuevo, un arco argumental nuevo que empieza, pero empiezas a leer cositas que dices, uy, pues esto ha pasado antes, algo que ha llevado hasta aquí. Me voy a ir a mi tienda y voy a comprarme los números anteriores. Voy a coger, y si he empezado por el 56, si ese arco ha empezado por el 56, pues voy a cogerme hasta el 40 y tantos, por ejemplo, ¿no? Voy a ir poquito a poco y voy leyendo desde dónde viene eso. Probablemente dentro de ese arco argumental también tengáis algunas otras cosas que se retrotraen más hacia atrás. Entonces vais a ir en un ciclo, vais a ir andando hacia atrás. Eso va a hacer que vayáis descubriendo guionistas, vayáis descubriendo nuevos personajes que puede que os interesen también. A lo mejor en ese cómic de Iron Man aparece, por ejemplo, de invitado especial Falcon, Sam Wilson. Y oye, pues me interesa Sam Wilson y resulta que tiene otra serie, pues voy a leerla. Descubres a otro personaje y descubres otra serie nueva. Entonces vas andando hacia atrás y vas descubriendo narrativas, maneras de narrar, vas a descubrir guionistas, vas a descubrir cuáles son los guionistas que te gustan, cuáles son el tipo de dibujante que se ajusta más a lo que a ti te gusta, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que leas a David Márquez, por ejemplo, que es un dibujante español que para mí es muy bueno, a que te encuentres, pues por ejemplo, el otro día leía yo un cómic del Capitán América de Howard Chaykin y salí espantado. ¿Por qué? Pues porque no me gusta, o sea, lo vi y no me gustó absolutamente nada, pero eso me lo ha dado el ir leyendo y el ir viendo diferentes trabajos de diferentes artistas y de diferentes guionistas. Y en ese momento es cuando os vais a dar cuenta de que estáis adquiriendo un gusto muy personal por el cómic y que más o menos os estáis adecuando a diferentes modos de narrar. Probablemente desde ahí pues os iréis yendo a los años 2000, 2010, por ahí, que son donde está el grueso gordo de las historias. De hecho, mucha gente empieza a leer por ahí. Yo personalmente empecé a leer con este tomo que tenéis por aquí, que me lo regalaron, y es Civil War, que si no me equivoco es del año 2006. Es un buen punto de entrada, por ejemplo, para el universo Marvel. ¿Por qué? Pues porque aquí vais a descubrir, aunque esto es una cosa que viene de otro cómic, ahí está, por ejemplo, lo que os estaba contando, viene de Vengadores Desunidos, que es donde realmente comienza toda esta nueva etapa
Aquí vais a descubrir una cosa muy importante, que son muchos personajes y son las relaciones entre los personajes del universo Marvel. Aquí vais a conocer, por ejemplo, cómo se llevan el Capitán América y Iron Man, de qué pie cojean cada uno, cómo es su relación, por qué uno se gusta, por qué se llevan bien, por qué se llevan mal, con qué personajes se llevan ellos mejor. Pues mira, Capitán América se lleva mejor con el Halcón o se lleva mejor con Daredevil. ¿Por qué? Pues aquí lo vais a poder encontrar, vais a poder encontrar todas esas sinergias. Es un cómic muy bueno para empezar a leer porque más o menos os encuadra en la cabeza qué es lo que ha pasado. O sea, bueno, más qué es lo que ha pasado, cómo se mueven esas sinergias dentro del universo Marvel. Entonces, cuando ya llevéis algún tiempo leyendo cómics, ojo, con algún tiempo me refiero a incluso años, pueden pasar años. Yo llevo leyendo cómics desde prácticamente los 9 años en formato digital y desde hace 4 o 5 años que estoy coleccionando en formato físico y todavía no me ha dado por irme a leerme, por ejemplo, la etapa de Chris Claremont en los X-Men, por ejemplo, que es una de las mejores etapas, pero es una etapa que está escrita en los 70, o por ejemplo, irme a leer Spider-Man desde el principio, cosa que aunque el personaje no me gusta, sé que voy a acabar haciendo tarde o temprano porque es algo que hay que hacer, ¿no? Si te gusta Marvel, pues uno de los mayores personajes de Marvel es Spider-Man. Yo, por ejemplo, no me encuentro todavía preparado para irme a leer Spider-Man desde la Amazing Fantasy número 15. ¿Por qué? Pues porque todavía considero que me falta mucho bagaje, todavía considero que voy a llegar a esas historias y un poquito me van a chirriar, ¿no? Un poquito no me van a gustar. Eso es lo que os digo, vais a coger bagaje poco a poco y ya vais a poder tirar a ese tipo de narrativas, ¿no? Tranquilo que con el tiempo todo llega. Y este mismo consejo que os estoy dando lo podéis utilizar también para empezar a leer cómics de DC. DC es exactamente lo mismo, o sea, es el mismo perro con distinto collar. Tienen una continuidad también muy loca, en el caso de DC muchísimo más, porque está el tema de los multiversos y demás, hay universos paralelos y universos alternativos que pegas una patada y te salen 840 universos alternativos y hay que saber manejarlo, ¿no? Yo personalmente, pues mira, empecé a leer DC con Batman y con Superman en el último macroevento que hubo, en Renacimiento. ¿Y qué hice? Pues simplemente me cogí sus series regulares. Me cogí la serie regular de Superman y la serie regular de Batman. Y ahí fui andando hacia adelante. Ahí fui descubriendo personajes nuevos. Descubrí, por ejemplo, que Batman, en la manera en la que lo guioniza Tom King, no me gusta. Y Batman es un personaje que a día de hoy, pues como que me repatea un poco las gónadas, ¿no? Me repatea un poquito lo que suelen ser los pendientes reales. Pues ¿por qué? Pues porque veo que es un tipo demasiado pro, ¿no? Todo el mundo lo intenta poner como que es Batman. O sea, la frase es soy Batman. ¿Por qué? Pues porque soy Batman. Y eso básicamente es la narrativa en la que se mueve Batman. Y a mí es una cosa que no me gusta. Pues he descubierto que el personaje de Batman no me gusta demasiado. Pero por el contrario he descubierto que me reafirmo en que me gusta muchísimo el personaje de Superman. ¿Por qué? Pues porque he ido leyendo eso. Empezaré dentro de poco a tirar hacia atrás en DC. Es una cosa que tengo muchísimas ganas de hacer porque quiero leer muchísimas más cosas del universo de DC. Y como ya os digo, poquito a poco dando pasitos hacia atrás, que todo se va leyendo. Estos son básicamente los consejos que yo os doy para empezar a leer superhéroes, tanto de DC como de Marvel, o por ejemplo también está por ahí otras independientes como son Valiant, que Valiant tiene su propio universo también, pero no es tan complicado entrar porque no tienen demasiada continuidad, ¿no? Entonces pues podéis tener una continuidad muy asequible, ¿no? Prácticamente llevan como 10-20 años haciendo cómic y podéis empezar desde el principio básicamente y vais a leerlo todo bastante bien. Pero en el caso de Marvel y DC son los consejos que yo os daría. Primero, buscar cuáles son los personajes que a ustedes os interesan. Pues mira, me interesa ahora que se va a estrenar la película de Capitana Marvel. La Capitana Marvel, os vais a los tomos que se están, porque Capitana Marvel, por ejemplo, en España se está publicando en tomos, a los tomos que se están publicando hoy en día y empezáis a leer a la Capitana Marvel. Papá, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Descubrís que la Capitana Marvel, pues sí, os gusta y vais a descubrir también, por ejemplo, que la Capitana Marvel no siempre ha sido la Capitana Marvel. Antes era Miss Marvel y ahora resulta que es Capitana Marvel y que hay otra Miss Marvel por ahí. Oye, ¿de dónde vendrá eso? Pues me voy a ir más atrás, me voy a ir a cómics más antiguos y voy a ir escalando poco a poco y ahí pues me voy a convertir en un experto lector de cómics de superhéroes. Ya sabéis lo que se dice, Roma no se conquistó en un día.
Y si hablamos del caso de las independientes, este caso es súper fácil. ¿Por qué? Pues porque las independientes, como su propio nombre indica, son eso, editoriales independientes con series independientes. Si os interesa algo de Image, solo tenéis que empezar a leer el número 1 de esa serie y seguir hacia adelante. ¿Qué os interesa Paper Girls? Empezáis desde el número 1 y hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque las independientes no guardan en la mayoría de ocasiones correlación una con otra. O sea, que si vais a leer, por ejemplo, Paper Girl, como os estaba hablando, solo vais a leer Paper Girls. Eso no va a tener ni tie-ins, ni va a tener, te vas a tener que ir a otra serie para seguir leyendo, ni nada, sino que toda la trama está condensada ahí. ¿Qué os interesa, por ejemplo, de Wicked and the Divine? Empezáis por el tomo 1 y para adelante, que no vais a tener ningún problema. Kill or Be Killed, que lo tenéis por aquí también, por ejemplo, que es otra serie de Image Comics, de la Image actual, número 1 a número 4, y ya está, no os complicáis. El único sitio donde yo veo algo a lo mejor un poquito de complicación en el mundo de las independientes es en Dark Horse. Ya Dark Horse tiene casi, creo que 2 series que están teniendo su propia continuidad dentro de ellas, que una es Black Hammer, que la tengo por aquí, que se está creando su propio universo. Jeff Lemire está creando un propio universo aquí, pero tampoco tiene problema porque solo tenéis publicado en España este tomo, otro tomo y un spin-off de Sherlock Frankenstein de la misma serie. O sea, solo tenéis 3 cositas, no vais a tener problema ninguno. Y en la otra parte, en la que sí vais a tener a lo mejor un poquito de problema, no os lo saco por aquí porque como lo saque descuajeringo toda la estantería, es Hellboy. El universo Hellboy tiene su propia continuidad también. Tiene muchos personajes dentro de ese universo, pero dentro de esa complicación también es un universo muy asequible. ¿Queréis empezar a leer Hellboy? Pillaos los recopilatorios de Hellboy que ha publicado Norma del 1 al, creo que ahora ha sacado el 4 con Hellboy en el infierno. Luego leéis IDP, luego leéis Ape Sapien, El asombroso cabeza de tornillo, Ser Edward Grey, cazador de vampiros, cazador de brujas, perdón, Bogavante Johnson. Básicamente, con que leáis, básicamente lo que leáis no os va a hacer spoilers, salvo en algunos casos, de lo que vayáis leyendo, ¿no? Así que ya sabéis, el mundo de las independientes es un mundo que a día de hoy está muy bollante, ofrecen cómics muy buenos, que prácticamente tampoco vais a tener problemas para introduciros en ellas. Yo sé que el universo de los superhéroes, concretamente Marvel y DC, son muy golosos, son muy golosones, tientan mucho. ¿Por qué? Pues porque es lo que se ve a día de hoy, ¿no? Cuando uno ve las pelis de Marvel dice, hostia, yo quiero leer los cómics de Marvel. O cuando uno ve las pelis de DC, yo quiero leer los cómics de DC, ¿no? Pero tened en cuenta también que existen esos mundos y que son mundos muy asequibles también y que en algunos casos tienen incluso más calidad que los cómics de superhéroes que se están haciendo, porque por volumen, ¿no? Marvel y DC crean muchos cómics a lo largo del año y algunos, tiene que haber alguno bueno por estadística, pero la mayoría también van a ser a lo mejor reguleros o incluso malos, ¿no? Alguno habrá que brille, pero por estadística y por número, por volumen, habrá muchísimos más malos que buenos, ¿no? Las independientes 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero os vais a asegurar, por ejemplo, de que lo que llegue aquí a España sea lo bueno, ¿no? Sea lo que ha triunfado, y entonces estáis seguros de que más o menos pues os va a interesar. Además tenéis muchísimos géneros en los que leer. Que os gusta la novela negra, tenéis cómics de novela negra en las editoriales independientes. Que os gusta el terror, tenéis cómics de terror. Que os gusta la ciencia ficción, tenéis cómics de ciencia ficción. Que os gusta la acción, cómics de acción. Que os gustan los cómics de temática militar, por ejemplo, también tenéis cómics de temática militar. Otro mundo para el que podéis entrar también, me pica la rodilla, un momento que me rasque. Otro mundo para entrar también, el cómic europeo. El cómic europeo es otro mundo independiente también. Podéis empezar a leer, que no tenéis ningún problema, salvo en algunas series que también llevan alguna continuidad, pero no son series que tengan demasiada continuidad, ¿no? Solo tenéis que empezar por el número 1 y hacia adelante. Y otro mundo ya más loco es el mundo del manga. Yo personalmente el mundo del manga no me llama demasiado la atención, pero más o menos es 3/4 de lo mismo. Si os gusta One Piece desde el número 1 para adelante, que os gusta Dragon Ball desde el número 1 hacia adelante, que os gusta Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes del 1 adelante, y así vais, así es como lo vais pillando, porque no tiene más misterio, ¿no? Los que sí tienen su misterio
son los cómics de superhéroes, concretamente los cómics de Marvel y de DC. ¡Ay, madre mía, qué pesada hablar! Así que antes de terminar el vídeo, pequeño repaso. Para leer cómics de superhéroes, identificad al superhéroe que os gusta y empezad a leer por la actualidad, que os gusta, ya iréis yendo hacia detrás. Tranquilo que no pasa absolutamente nada. Y muy importante, no empecéis por cómics antiguos, cómics de orígenes, de personajes de Doctor Extraño, Spider-Man y demás. No empecéis por los números 1 de los años 60, de los años 40 o incluso de los años 70. ¿Por qué? Pues porque vais a salir espantados. A acostumbrar el paladar. De las independientes, muy simple, independientes europeo, manga número 1 y pa'lante. Ahí no tiene ningún tipo de problemática. Y hasta aquí llega nuestro primer vídeo de esta nueva serie en el que os recomiendo, os doy consejitos para empezar a leer cómics de cualquier índole. Espero que os haya servido, espero que os haya aclarado las ideas. La verdad es que es una cosa que yo me apliqué a mí mismo y una cosa que a mí me ha ido estupendamente. Yo, lo bueno para mí es lo bueno que os voy a dar, o sea, lo que a mí me ha servido y me ha hecho bien es lo que yo os voy a trasladar a vosotros, porque yo lo que quiero es lo mejor para vosotros. Ya vendrán muchas más guías en el canal con puntos por donde entrar a leer, por ejemplo, Daredevil, por donde entrar a leer Los Vengadores y demás, pero eso ya vendrá. Os he dado los consejos más importantes para empezar a leer en general, para empezar a leer cómics, que ya que es una pregunta que me hacen muchísimo. Oye, ¿por dónde empiezo? Oye, ¿qué tal esto para empezar? Oye, me gusta este personaje pero no tengo ni pajolera idea de por dónde empiezo. Pues aplica estos consejos y vas a poder empezar estupendamente. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, ya sabéis, un like como una casa. También compártelo con tus amiguetes y familia para hacer crecer el canal y la comunidad de Nerdcode, que es una cosa que yo personalmente te agradezco muchísimo. Y también, si este es tu primer vídeo, has llegado rebotando por la lista de vídeos sugeridos que YouTube te deja por aquí, por mi derecha, esta lista maravillosa que tenéis por aquí. ¿Te ha gustado lo que has visto y quieres saber más de lo que publico en el canal? Ya sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todos los botoncitos para hacerlo los tienes por aquí debajo de mis deditos. Mi nombre es Carlos Núñez, esto ha sido unos cuantos consejos para que empecéis a iniciaros en este maravilloso mundo del cómic y nosotros nos vemos en vídeos siguientes, ¿no? Hasta luego, comiqueros. Adiós. ¡Woo!